nuestro reportaje a fondo del día de hoy. ¿Qué hay detrás del crimen de la joven influencer de Antofagasta? Un caso que sin duda provocó muchísimo impacto en nuestro país. Es por eso que investigamos este caso. Indagamos en el periplo de quién sería el responsable, su ex pololo, quien, recordemos, durante 1 año y medio estuvo prófugo de la justicia después de presuntamente haberla atacado en el desierto y ocultado su cadáver. Y aquí alguien ha sido fundamental, la madre de la víctima, quien no descansó hasta dar con el paradero de quien ella dice es el homicida, incluso ofreciendo una millonaria recompensa. El siguiente reportaje es del periodista Camilo Zavala. Tanto por encontrar a mi hija, han pasado 1 año y medio y yo se lo prometí, como lo puse en mis redes sociales para el año nuevo, que este año que venía yo encontraba al asesino y encontraba a mi hija. Rabia, impotencia, porque mi hija tenía una vida por delante, tantos planes, y que él en 5 meses le haya llegado a arruinar su vida y haberla asesinado. Queremos pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a este sujeto de nacionalidad chilena que corresponde al nombre de Andrés Alejandro Enrique Sutar Araya, de nacionalidad chilena, que está siendo buscado por las autoridades de nuestro vecino país. En 2022, Javiera Jiménez Galleguillos tiene 23 años. Estudia técnico en odontología. Es fanática de las redes sociales. De hecho, es influencer. En Instagram alcanza los 37.000 seguidores. En TikTok, más de 100.000. Su núcleo la recuerda como una joven alegre, preocupada, sociable, carismática. A los 18 años se va de casa y arrienda un departamento. Quería independizarse a una temprana edad. Su madre es dueña de un salón de belleza de Antofagasta. Ahí nos recibe para hablar de ella. La sensación de desconsuelo y de desesperación cala hondo. Es inconmensurable. Javiera lleva 1 año y medio desaparecida. Con nosotros era el alma de nuestra familia, para todos, para todos. Le gustaba hacernos regalos, con mi mamá muy apegada, buena hermana y muy independiente ella. La última vez que están juntas es el 26 de agosto de 2022, un día normal, donde van de compras al mall de Antofagasta. Si no, cómpramelos de uña y una botita o no sé, algo para pegar. Pero eso es como lo que me quiero hacer con perlitas, mira, en el párpado. Nos venimos caminando del mall, llegamos acá al salón y ella se despide. Me dice que se va a dormir con la amiga, con la JB, y que mañana nos juntamos. Pero Javiera no contesta más llamados ni mensajes. Su mamá no titubea. Dice, hay un sospechoso, responsable de su desaparición. Su pololo, Andrés Sutar, quien en 2022 tiene 26 años. Esta historia comienza así, medio año antes, cuando se conocen. Ella es una de las personas más cercanas de la joven influencer. Nos cuenta más sobre este pololeo. Para ella es todo muy precipitado. Fue a Santiago y ya comenzó toda la historia de ellos, de cómo se empezaron a conocer, de tener una relación. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Pucha, ellos no pasaron menos de 5 meses, máximo 6 meses. Fue todo muy rápido. ¿Lo conociste? Sí. En el momento que yo lo vi, me dio una impresión que era un tipo que andaba en cosas raras en ese momento.
como delincuentes, por decirlo así. La impresión de Yesenia iba a ser acertada. ¿Qué escondía este sujeto? ¿En qué pasos andaba? Era llamativa la intensidad de la relación. Javiera solía contarle a sus amigas sobre sus actividades con Andrés Sutar. Si me voy sola, iría por el día. Si voy con el Andrés, yo creo que sí nos vamos a quedar. Es que este tipo, desde que yo lo conocí, siempre estaba drogado. Siempre estaba drogado. No había día que no se drogara. Siempre estaba drogado, siempre. No sé si él trataba de disimular delante de la gente cuando estaba con más personas, lo desconozco. Pero yo nunca vi una actitud como de pelea fuerte con ellos, nunca vi. Lo cierto es que Javiera nunca cuenta acerca de episodios de violencia de su pololo, ni nada relacionado con eso. Al menos, cuando estaban juntos, en redes se ve que su vida sigue como siempre. En ese momento, la influencer aumenta a un ritmo acelerado su número de seguidores. En redes sociales, ella también comparte a Lucky, su mascota, que curiosamente va a tener un espacio trascendental cuando Javiera va a desaparecer. Es viernes. Javiera, la joven influencer antofagastina, atraviesa un mal momento anímico. Está desesperada. Lucky, su mascota, se pierde. Esa noche la pasa con una amiga. A mí empezaron a pedir recompensa por el perrito de la Javiera que se lo habían robado. Y una de las cosas fue que la Javiera, al no encontrar el perro, se desesperó porque llamaba a sus animales. Tenía 2 perritos, la tenía con el Lucky. Él es Lucky. Terminaría apareciendo, pero días después. Stephanie, otra de las mejores amigas de Javiera, nos relata cómo a esa altura su expareja Andrés Sutar la contacta, supuestamente inventando una historia. Decía que él había encontrado a la mascota. Andrés usó la teoría de decirle a Javiera que fueran en busca del Lucky, y teoría que no se concretó porque no encontraron a Lucky. Se la llevó como mintiéndole a Javiera de que iban a ir en busca del Lucky. Prueba de todo eso, solo mensajes vía WhatsApp entre la influencer y Sutar. Ella le pide que no insista y no vaya. No le cree. Yo ya no soy tu mujer. Que te quede en la cabeza eso. Ya era, déjame seguir durmiendo. Tráeme mi auto. De todos modos, Andrés Sutar la pasa a buscar. Todo es una trampa. Andrés fue a buscar a Javiera a la casa de una amiga, en donde van a la casa de Andrés a buscar a Lucky, al perro. Y ahí se dan cuenta que Lucky no estaba. En esta camioneta donde se aprecia a la joven influencer, parten rumbo a Calama. De ella no se sabe nada más. Su actividad en redes se detiene. ¿Qué le hace Andrés Sutar a Javiera antes de huir fuera de Chile? Este hombre es oriundo de Calama. No cuenta con profesión ni oficio. Según la PDI, tiene detenciones por lesiones graves. Su delito de mayor connotación es haber participado junto a una peligrosa banda en el robo de cobre desde un tren de la empresa Ferrocarriles Antofagasta, Bolivia, en mayo de 2022. Se le incauta un teléfono y se solicita autorización al tribunal para poder utilizar las imágenes y grabaciones, fotos, filmaciones que lo vinculan con la investigación que se realiza por robo de cobre. Es un hombre peligroso. De acuerdo a la investigación, cuando él comete el robo de cobre, le avisa vía mensaje a la joven influencer Javiera Jiménez, comentándole lo que había hecho. Ella sabía toda la parte delictual de él y yo creo que ella tampoco nunca me quiso contar a mí para que yo no supiera, porque sabe que yo soy apegada a la ley, que quizás lo iba a denunciar, o ella tenía miedo, él la amenazaba, pero ella no quería estar más con él. ¿Se habrá enterado Javiera de otra cosa, delito o lo que fuese por parte de Andrés Sutar antes que le hiciera desaparecer? Sutar asevera. Discuten en el camino, la deja en la ruta que une Antofagasta con Calama. Según él, vuelve por ella 7 horas más tarde y ya no estaba. Versión totalmente inverosímil para el círculo de la influencia. Gladys, mamá de Javiera, recibe mensajes extraños de un número desconocido.
Alguien se hace pasar por su hija, diciendo que está bien y que pronto volverá. Para ella no hay lugar a dudas, que son escritos por Sutar. Es 2 de septiembre de 2022, Javiera lleva pocos días desaparecida y ocurre un desenlace clave en esta historia. Por orden del tribunal, Andrés Sutar, su pareja, es detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo trasladan a esta unidad por el delito de obstrucción a la investigación, que determina la indagatoria, que esconde datos fundamentales y relevantes y además de influir en el testimonio que entregue la familia de la víctima. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para inculparlo y queda solo con firma quincenal. El hombre, ahí de 26 años, huye del país con destino a Bolivia. Los cercanos del influencer piden justicia. No es posible que en Chile las mujeres sigamos desapareciendo y que nadie haga nada al respecto. Justicia para Javiera. Por eso yo no entiendo cómo esa magistrada le dio la libertad al Andrés y de ahí se fue a Bolivia. Ahora, ¿usted siempre supo que fue él? Siempre supe que fue, porque la Javiera no nos iba a dejar a nosotros si ella era pegada conmigo, con su hermano, con mi mamá, que mi mamá era de tercera edad. Imagínate, mi mamá falleció esperando que llegara la Javiera. La investigación sigue su curso. La georreferencia del GPS del auto del sujeto en ese momento prófugo indica que estuvo en esta árida, inhóspita y espaciosa zona. Durante 1 año y medio, Gladys, mamá de Javiera, impulsa, comanda y lleva adelante una cruzada para encontrar a su hija. Este es el sector Emperatriz, queda entre Antofagasta y Mejillones. Es una zona desértica donde hay piques mineros. Este es el principal punto de esta lucha inalcanzable, donde siempre vino el círculo íntimo de Javiera a buscarla. Una vez más, la mamá de la joven influencer vino hasta acá. Ahora nos vamos a reunir con ella. Hemos recorrido muchas veces este sector con pala, con familia, con los amigos, con las amigas de la Javiera, buscando el cuerpo de la Javiera, buscando como una aguja en un pajar, porque si ustedes se dan cuenta el sector es muy grande. Él andaba en una camioneta que es una Raptor, que es 4x4. Y puede haber andado en todo este sector, pero en este sector donde él se insertó y dejó el cuerpo de mi hija. Lo que nos cuenta es desolador. Son días enteros, desde el amanecer hasta la caída del sol. Pese a la adversidad, Gladys jamás se muestra impasible y tiene una hipótesis. Su intención era que si la Javiera no estaba con él, era quitarle la vida. Si él lo hizo premeditado, pues lo hizo todo de venirla a buscar de Calama, de llevársela a la fuerza si mi hija no quería estar con él y llevársela, y su propósito es que la Javiera no tenía que estar con nadie, que él se obsesionó con ella. Gladys hace un periplo entre Antofagasta y Calama pegando afiches. ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su asesino? Cuenta que ofrece una recompensa por 2 millones de pesos. Un número desconocido la llama. Andrés Sutar está escondido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hay comunicación entre ambas policías y es capturado. Este sujeto es líder de una organización criminal que estaba siendo buscado por robar cátodos de cobre en la República de Chile y posteriormente en una pelea que ha tenido con su pareja, de acuerdo a la información que se tiene del PDI, este sujeto le habría quitado la vida a una influencer chilena que sería su pareja, que se encuentra desaparecida desde el 27 de agosto de la gestión 2022. Por tanto, queremos pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a este sujeto de nacionalidad chilena que corresponde al nombre de Andrés Alejandro Enrique Sutar Araya, de nacionalidad chilena, que está siendo buscado por las autoridades de nuestro vecino país. El 5 de enero de este año es extraditado, trasladado desde el cruce fronterizo Chungará y queda en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. La policía determina, no solo estuvo en Bolivia, huyendo de la justicia. El desarrollo, el análisis efectuado por los investigadores
permitió establecer que este sujeto se estaba moviendo entre Argentina, Brasil y Bolivia, todo siempre por pasos fronterizos no habilitados. Es formalizado en el Tribunal de Antofagasta por homicidio, en paralelo por el delito que había cometido junto a una banda por el robo de cobre. Sutar confiesa la información más importante y tan esperada sobre su ex polola, la influencer Javiera Jiménez. Tuvimos una larga conversación, nosotros ya habíamos conversado previamente en los instantes en los cuales a él se comenzó esta investigación y dentro de la conversación él me señaló que efectivamente él había entregado el lugar de la ubicación de donde finalmente se encuentra un cuerpo. Creemos que con el solo hecho de poder haber entregado la información de dónde estaba el cuerpo de la persona desaparecida, en este caso doña Javiera, ya es meritor de un atenuante. Por fin, la madre de Javiera ve confirmadas todas sus sospechas. Sutar enterró su cadáver en el desierto. La búsqueda se focaliza en la misma zona donde ella la buscó durante meses. Pero, ¿cómo este hombre ejecutó el asesinato? Así fueron las últimas horas de Javiera Jiménez Galleguillos. Hay un hecho que no puede pasar inadvertido en este caso, porque hasta este motel vino Andrés Sutar, según la familia de la joven influencer. ¿Vino solo o acompañado? De ahí la duda. Preguntamos directamente por citófono. Solo fuera de cámara nos confirmaron que efectivamente Sutar asistió. A diferencia de la familia de Javiera, quienes creían que era una suerte de coartada por parte del sujeto, desde el motel nos aseguraron que sí vino acompañado con ella. Habría sido solo unas horas antes del crimen. No nos podemos equivocar en la información, un temita muy delicado. Hay una entrada a un motel, por lo que sabemos. ¿Entran los dos o entra solo esta persona? Tampoco me puedo referir a ese punto, lamentablemente. Solicitamos en más de una oportunidad una entrevista con la Fiscalía de Antofagasta, pero declinaron referirse al caso, puesto que es una investigación de carácter reservada. Tampoco se sabe de qué manera Sutar atacó y le quitó la vida a Javiera. El viernes, recién pasado, 12 de enero, finalizó una larga, irritante y tediosa espera para los cercanos de la influencer. Posteriormente fueron levantados y remitidos al Servicio Médico Legal de Antofagasta para la realización de la identificación científica de este hallazgo. En medio de este polvoroso espacio se perpetuó un crimen cuya dinámica costó mucho tiempo en concatenar y dar con el responsable. Solo hubo una convicción, la de una madre, que luchó sin rendirse ni bajar los brazos hasta encontrar a su hija. Yo he luchado tanto por encontrar a mi hija, han pasado 1 año y medio y yo se lo prometí, como lo puse en mis redes sociales para el año nuevo, que este año que venía yo encontraba al asesino y encontraba a mi hija. Actualmente Andrés Sutar está en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta y se está a la espera de los resultados de ADN, pero sí, todo indica que es el cuerpo de la joven. Esta entrevista fue realizada 2 días antes a que hallaran los restos. Gladys está en un mal estado emocional, pero hemos tenido contacto constante con ella. Ahora vive ese duelo de sobrellevar un dolor inexplicable, antinatural de perder un hijo. Algo de paz y tranquilidad le da el poder haber llegado a la verdad.